De la sesión anterior vamos a recordar algunos conceptos. Estuvimos trabajando el método de diferencias finitas, en el cual las derivadas las podemos representar por una diferencia y un promedio, o una diferencia cociente. Por ejemplo, desarrollamos para la distancia, si tenemos una derivada en la distancia, desarrollamos la diferencia finita derecha en la distancia, o la diferencia finita adelante en la distancia. Era x más delta de x menos la función en x con respecto al delta de x. Esta era una aproximación de primer orden. Otra manera también para representar esa primera derivada era a través de la notación indicial. Por ejemplo, esta es la misma diferencia. Ahora manejando la notación compacta o indicial, pues el x más delta de x será y más 1. No se les olvide, el subíndice y corresponde a la distancia y el 1 corresponde al incremento de paso. Para f de x sería f de y, y por supuesto el incremento de paso se conserva, así lo vamos a manejar. Si se fijan ustedes, para la primera derivada a la derecha o adelante en la distancia, necesitamos los valores y más 1 en la distancia y el valor en la distancia y. También en la clase anterior obtuvimos la diferencia finita a la izquierda de la misma primera derivada. Es otra manera de representarla. Era fx menos fx menos delta de x entre delta de x. Y la notación indicial es, pues el x corresponde al y el x menos delta de x y menos 1. El delta de x se conserva y esta también es una aproximación de primer orden. Entonces, la diferencia finita izquierda o atrás en la distancia. También otra manera de representar esa misma derivada, la primera, es a través de la diferencia finita centrada en la distancia, es decir, utilizar el valor de la derivada en x más delta de x y en el punto x menos delta de x. Si usamos la notación indicial, sería f y más 1 menos f y menos 1 dividido por 2 delta de x. Y esta es una aproximación de segundo orden, es decir, si utilizamos estas tres diferencias finitas, la derecha, la izquierda o la centrada, siempre hay que emplear las de mayor orden. ¿Por qué? Porque tienen mejor aproximación mononumérica. Entonces, pues de entrada, pues utilizaríamos la diferencia finita centrada para la primera derivada. Ahora, vamos a verlo para la segunda derivada. Esta solo hay una diferencia finita, es la única manera de representar la segunda derivada. Es evaluando la derivada en el punto x menos delta de x menos 2 veces la derivada en el punto x más la evaluación de la derivada en el punto x más delta de x. Si usamos la notación indicial, y menos 1 menos 2 f de y más f y más 1 entre delta de x al cuadrado. Entonces utiliza valores en los puntos en x y menos 1 y e y más 1. Bueno, esto es para la distancia. En resumen, vamos a utilizar nosotros esta notación. Aquí está. Para la primera derivada, la diferencia finita adelante, la diferencia atrás y la diferencia centrada para la primera derivada. Para la segunda derivada, igual se conserva la que estuvimos viendo previamente y solo es esta manera de representar. Entonces, pues, si en algún momento en las ecuaciones diferenciales obtenemos una segunda derivada, pues esta es la única manera que podemos representarla. Bueno, ¿y esto para qué me sirve esto?
Aquí estoy manejando para la distancia, pero les comentaba, una variable importante en la ingeniería civil es el tiempo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una derivada respecto al tiempo? Bueno, por ejemplo, que estamos haciendo un estudio de un modelo de cómo cambia esa derivada en el tiempo, pero después lo queremos calcular, por ejemplo, para la siguiente, un incremento de tiempo. Es decir, por ejemplo, si quisiéramos ver el asentamiento de un edificio por año, entonces este sería el tiempo actual. Y oye, para el año siguiente, pues ¿cuál será el asentamiento? Entonces aquí está el delta de t. En el caso de lo que les que lo aumento, el incremento sería un año. Entonces, ¿cómo sería la evaluación de esta derivada? Entonces, de manera análoga, si se fijan, esta era en la distancia y estamos manejando el subíndice. Y para el tiempo, ahora va a cambiar. Para el tiempo, si yo tengo una derivada para el tiempo, voy a manejarlo en el superíndice. Esta es la diferencia finita, es muy similar a la de adelante en la distancia. Vamos a verla por aquí. Fíjense, y más 1 menos i entre delta de x, cuando la derivada respecto a x. Pero si es respecto a t, entonces este subíndice, estos valores no, i más 1, el i, los vamos a trabajar en la parte superior, en el superíndice. Y aquí sería delta de t. Vean, es lo mismo. Entonces la diferencia para la distancia y para el tiempo, hay que tener cuidado si es subíndice o superíndice. Y el incremento de paso, por ejemplo, aquí es respecto al tiempo, la derivada, entonces el incremento de paso será el del tiempo. Y los subíndices los estaremos trabajando en la parte superior. Y no se les olvide, para el tiempo vamos a manejar el superíndice K. Y para las distancias, I y J. Ok. Entonces vean, esta es la diferencia finita adelante en el tiempo. La diferencia finita atrás en el tiempo, pues es lo mismo que la diferencia finita en su estructura atrás en la distancia. Vean, K menos 1. Vean, I menos 1. Pero como es en el tiempo, es el superíndice K. Primera derivada respecto a x, entonces el incremento de paso es delta de x. Si es la derivada respecto al tiempo, esta será delta de t. Entonces, de manera análoga, podemos sacar la diferencia finita para la primera derivada centrada en el tiempo, de manera similar. Pero lo vamos a manejar ahora solo en superíndices. Y para la segunda derivada hacemos lo mismo. La segunda derivada respecto al tiempo sería delta de t al cuadrado, f k menos 1 menos 2 f de k más f k más 1. Vamos a revisarlo. Ahí está, vean. Entonces, estas son las diferencias finitas para la distancia y para el tiempo. Me permite... Bueno, entonces vamos a revisar este proceso de las diferencias finitas. Entonces, por favor, esto anótenlo en su formulario. Estas son las diferencias finitas para el tiempo y estas son las diferencias finitas para la distancia. Son las que vamos a manejar. ¿Sí? Entonces, los modelos que resolvamos en ecuaciones diferenciales, vamos a utilizar estas diferencias finitas para la distancia y para el tiempo. Entonces, por favor, anótenlas. Recalco, esto es importante. Ya supimos cómo se obtienen, cómo se deducen
Bueno, ¿y para qué me sirve esto? ¿O cómo lo aplico? Vamos a verlo. Vamos a hacer un ejemplo. Tengo la ecuación de onda, que es simplemente la derivada de una variable u respecto al tiempo, más un término constante por la derivada de u respecto a x igual a 0. Entonces vamos a ver. Vean, tengo una primera derivada, una respecto al tiempo y la otra a la distancia. Entonces, yo puedo proponer qué diferencia finita voy a aplicar. Para este caso, voy a decir, vamos a aplicar o utilizar la diferencia finita, vean, adelante en el tiempo. Entonces, esta ecuación diferencial la voy a sustituir por la diferencia finita adelante en el tiempo. La derivada respecto a x es una coordenada espacial. Entonces yo voy a proponer, usemos la diferencia finita adelante en la distancia. Si alguien de ustedes me dijera, oye Inge, pero yo quisiera mejor la diferencia finita centrada en la distancia y en el tiempo, adelante también se puede hacer. Entonces ahorita, para ejercicio y para entrenamiento, vamos a utilizar estas diferencias finitas. Adelante en el tiempo para esta derivada y adelante en el tiempo para esta primera derivada y para esta primera derivada respecto a la distancia, adelante en el tiempo. Y entonces de ese formulario que les comento, pues aquí está. Aquí era originalmente f y era f', ¿sí? Entonces, esta diferencia finita aquí es igual. Vean, adelante en el tiempo. Aquí está. Pero en vez de ser f es u. Ok, adelante en el tiempo. ¿Y cuál es adelante en la distancia? Aquí está. En vez de ser f es u. Entonces con estas fórmulas simplemente f lo sustituyo por u. Y aquí está. La diferencia finita adelante en la distancia. Y aquí está. I más 1 i. Vean que el primer subíndice que manejamos es i más 1 adelante en la distancia. Vean. Y para el tiempo, adelante en el tiempo, vean, k más 1 es el primer término, k más 1. Y le restamos el tiempo actual. Y en la distancia es adelante menos la distancia actual. Entonces, ya con el tiempo, ustedes fácilmente estas diferencias finitas las van a memorizar. No es necesario que las aprendan, las van a recordar fácilmente. Bueno, ¿qué hago ahora? Esta ecuación diferencial la sustituyo por esta diferencia y esta ecuación por esta diferencia. Aquí está. Entonces, la derivada respecto al tiempo, es esta diferencia. Aquí va. Más e, que multiplica la diferencia en la distancia. Más e que multiplica a la diferencia en la distancia. Aquí está, igual a 0. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Vean, si por ejemplo K es el año actual, es el año presente. Oye, ¿y cómo será el asentamiento del próximo año? Vamos a pensar que este U fuera un asentamiento. Entonces, este año lo estoy midiendo. ¿Y cuál será el asentamiento futuro? Entonces, esto es una incógnita. Entonces, lo que se acostumbra es agrupar los términos del tiempo futuro o los términos K más 1. Por eso aquí les comento. Este signo de interrogación se refiere a la variable. ¿Qué valor adquiere? Pues ahorita no lo sabemos. Ok. Para el tiempo actual, vamos a manejarlo siempre como el tiempo K, el superíndice K, y este lo podemos medir en cualquier momento, porque es un registro ahí, es un valor ya dado. Ok. Bueno, y luego
los términos en la distancia, por ejemplo, en la distancia actual, ahorita. Es en el punto que estamos en este momento. Oye, si el incremento de pasos es 1 kilómetro, entonces tengo que, en una distancia de 1 kilómetro, ¿cómo tomará el valor de la función? Entonces, más o menos puede ser una incógnita, ¿sí? Porque dentro de 1 kilómetro, ¿qué está sucediendo con el asentamiento? Bueno. Entonces, ahorita, lo que importa en primera instancia es empezar a visualizar que los términos I y el término K corresponden al tiempo actual y a la posición actual que estamos. Y el tiempo K más 1 se refiere a un tiempo futuro que tenemos que medir o evaluar. Bueno, y la distancia I más 1 muchas veces puede ser una incógnita, ¿sí? Ahorita vamos a pensar que es una incógnita. Bueno, entonces vean, esta ecuación, si se fijan, esta no tiene términos I, vean. Y para esta segunda parte no tiene el tiempo K, vean. Entonces necesitamos complementarla. Entonces, viendo de esta figura, lo que voy a hacer es, primero, voy a dejar del lado izquierdo, bueno, voy a separar los términos, primero en el tiempo, en el K más 1 y en el tiempo K. Entonces voy a reescribir este término entre delta de t, ahí va, menos el primer término entre delta de t, más este se multiplica, pero también está dividido por delta de x. Entonces c entre delta de x por ui más 1 menos c entre delta de x por ui. Ahí está. Todo eso igual a 0. Bueno, entonces ahora sí, como lo tenía aquí anotado, lo voy a comentar directamente en este paso. Si se fijan aquí, vean, en este no tiene cuál valor de x vamos a utilizar. ¿Cuál es el x que conocemos? Pues en la posición donde estamos. ¿Cuál es el x? ¿El qué? El i. El i, el conocido. El i más 1 o el i menos 1 también pueden ser conocidos o no, dependiendo del tipo de análisis que estemos desarrollando. Entonces, cuando esta ecuación diferencial no tenga subíndice, vamos a ponerle el subíndice i para la distancia actual. Y luego aquí en esta parte, para el tiempo no tiene superíndice. Entonces, este sí es más fácil de proponer cuál vamos a usar. Si decimos que el tiempo actual son los datos conocidos, entonces siempre que nos falte complementarlo, cuando tengamos una diferencia finita en la distancia, el superíndice aquí va a ser K. Entonces vamos a hacerlo. Aquí sería I, K y K. Ahí está. Y ahora sí hacemos lo siguiente. Vamos a agrupar en la parte izquierda de la igualdad los términos K más 1. Entonces, por ejemplo, si vemos todos los términos, solo hay uno de ellos. Aquí está. Entonces, y en la parte derecha, todos los términos para el tiempo K. Aquí hay 3. Entonces, si recordamos que los componentes del tiempo K, pues son conocidos porque es el momento actual. Ok, entonces la parte derecha los vamos a aglutinar. Ok, entonces despejo todos estos términos, lo paso a la parte derecha. Aquí está. A la parte izquierda el término K más 1. Y ahora sí lo que hago es despejarlo. Esto está dividiendo. Bueno, aquí hay un factor común, vean. Está ui a la K. Es un factor común. Entonces, pues agrupo esos términos de las constantes. 1 entre delta de t menos c entre delta de x multiplicado por ui a la K. También esto lo paso multiplicando. Entonces así queda. Despejado. Y vean, como estamos manejando en la parte izquierda el término K más 1, que me dice
que u para un tiempo k más 1 puede ser calculado con los valores de los nodos en el punto i y en el punto i más 1 para el tiempo actual. Entonces todo esto que observan, el c, el delta t y el delta de x, siempre va a ser información que nosotros vamos a proporcionar. Por ejemplo, cuando utilizábamos el método de Euler o el de Runge-Kutta para las ecuaciones diferenciales ordinarias, el delta de x nosotros lo proponíamos, o en algunos métodos numéricos proponíamos el delta de x. Entonces siempre toda esta parte derecha será conocido. Entonces vean, esta incógnita es simplemente la suma de valores de los nodos para el tiempo actual. Entonces, esta es la ecuación diferencial discretizada, así vamos a llamarle, discretizador, es decir, cambiamos la derivada por un modelo discreto a través de valores de nodos. Entonces, esta sería la diferencia finita de la ecuación diferencial parcial adelante en la distancia y adelante en el tiempo. Esta sería. ¿Y esto de dónde lo propusiste, Inge? De adelante en la distancia y adelante en el tiempo. Pues lo propusimos del enunciado. Ahí está, nosotros lo propusimos. Ok, entonces de esta manera, la ecuación diferencial la hemos sustituido por diferencias. Vean. La hemos sustituido por diferencias y por cocientes. Esto para hacer los cálculos numéricos, fíjense, pues es muy sencillo porque es simplemente aquí es un cociente y luego es una resta y este es un producto. Cociente, producto, producto y luego la suma. Entonces esto lo podemos hacer fácilmente en una calculadora. Okay. Entonces, felicidades, hemos obtenido la primera diferencia finita de la ecuación diferencial. Ahora, este mismo problema, esta misma ecuación diferencial, ahora voy a proponer otras diferencias. Ahora voy a decir que vamos a obtener la diferencia finita usando la diferencia finita adelante en el tiempo. Para esta derivada vamos a utilizar esta diferencia finita. Y vamos a utilizar la diferencia finita centrada en la distancia. Aquí está. Es la misma ecuación diferencial. Entonces vamos a recordar, creo que ya se ve un poco más borroso esto. Entonces, esta es para la derivada respecto al tiempo, está la diferencia finita adelante en el tiempo. Ahí está eso. ¿Y esta de dónde lo obtuviste, Inge? Es esta. Entonces, ¿de dónde lo obtuviste? Pues del formulario. Ahí está, adelante en el tiempo. Aquí está, vean. Adelante en el tiempo. Es esta, pero es U. Y más que me falta el subíndice, ¿se acuerdan? Entonces, al final, ¿qué subíndice va a llevar? Pues la distancia actual. I e I. Entonces, aquí está. Me falta complementarla con el subíndice. Entonces, aquí sería I e I. Aquí está. Y luego para la diferencia finita centrada en la distancia, esto también viene por fórmula. Esto es lo que del formulario lo checamos y es la misma una fórmula. Entonces, vean, el superíndice K no lo tiene. Entonces, pues vamos a decir que sea el tiempo actual. ¿Cuál sería el superíndice del tiempo K? Aquí está. Entonces, aquí está la diferencia finita para la derivada respecto al tiempo, la diferencia finita respecto a la distancia. ¿Qué voy a hacer? Las voy a sustituir. ¿Dónde la sustituyo? En la ecuación diferencial. Aquí la sustituyo. Entonces sería la derivada más c por la derivada respecto a x.
Y aquí estaría. Y ahora sí volvemos a hacer lo mismo. Aquí hay un término, vean, k más 1, es el tiempo futuro. Esta es una incógnita en este momento. Entonces, vean el tiempo k. Entonces voy a despejar este término, ui k más 1. Entonces voy a agrupar el término k más 1 y los términos en k. Entonces todo esto lo paso restando. Este está dividiendo, lo paso multiplicando. Y luego, aquí está este ui k. Lo está restando, ¿qué hago? Lo paso sumando. Aquí está el término ui k. Entonces fíjense. Es la incógnita porque estamos hablando del tiempo futuro, k más 1. Y todo esto, si se fijan, aunque todavía no está ordenado, pero todo se refiere al momento actual. En diferentes nodos, no importa. Entonces lo que hacemos a continuación es ordenar los términos en la distancia en i-1 atrás, i, que es el centrado, y el i más 1. Vean, aquí está el i menos 1, el i más 1. Entonces, primero voy a sacar este factor. Simplemente saque el factor. Ahí está. Y ahora sí, voy a tomar el término i menos 1 en la distancia. Es el primero. Y como está multiplicando menos por menos más, c delta de x, 2 delta de x. Aquí está este término. Y luego el término ui. Aquí está. Bueno, lo puse al final. Más el otro término, i más 1. Ordenándolo, aquí me di un paso adicional. No se ve. Tengo que volver a tomar foto. Bueno, simplemente lo ordené y esta es la diferencia finita adelante en el tiempo y centrado en la distancia. Y esta diferencia finita que ven es la que resolvimos previamente. Pero es la diferencia finita adelante en el tiempo y adelante en la distancia. Vean, no es la misma diferencia finita. Entonces, para la misma ecuación diferencial, tenemos dos diferencias finitas diferentes. Oye, Inge, y cuando resolvamos este modelito, ¿cuál es el que mayor precisión tiene? Pues en este momento no sabemos exactamente. Pero lo único que sabemos es que tenemos que hacer operaciones, vean, cocientes y multiplicaciones y sumas. Entonces, esto lo podemos hacer fácilmente en la calculadora. Entonces, por favor,